Para comprender realmente lo que celebramos en Semana Santa cada año, es necesario tener bien claros algunos conceptos. Por ejemplo, la palabra redención. Quiero invitarte para que veas este video y a través de él aumentes tus conocimientos y a la vez que aumentamos nuestros conocimientos, le daremos gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestra vida. Vamos a hablar acerca de la redención. Una palabra muy mencionada, sobre todo en este tiempo de Semana Santa, cuando decimos que Cristo vino a redimirnos. Sin embargo, no en pocas ocasiones, la mayoría de nosotros no sabemos qué significa redención o de qué nos vino a salvar Jesús. Y es ahí el por qué muchas veces, cuando llega la Semana Santa, no la vivimos como debería de ser, sino que lo tomamos como algo puramente cultural. Hoy quiero explicarte, a base de la palabra de Dios, qué significa la palabra redención y por qué estos días son sumamente importantes dentro de la iglesia, tanto así que dentro del calendario litúrgico tenemos este tiempo cuaresmal, el cual estamos ya cerca de culminar, para prepararnos a celebrar el Triduo Pascual, pasión, muerte y resurrección del Señor. Si vienen algunas preguntas a nuestra mente, ¿por qué Cristo tuvo que morir por nosotros? ¿De qué nos vino a salvar? ¿Qué significa salvación? Y estos términos tienen mucho que ver con la palabra redención. Entonces quiero invitarte para que no te pierdas lo que vamos a estudiar, lo que vamos a conocer en este momento. Vamos a empezar diciendo que dentro de la iglesia nosotros creemos que Cristo se encarnó para salvarnos. Ya en el credo nosotros confesamos que creemos en Jesucristo, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Cristo ha bajado del cielo por nosotros y por nuestra salvación. Eso hay que tenerlo muy en mente. ¿Y de qué vino a salvarnos el Señor? No vamos a hacer un estudio exhaustivo, sino vamos a tomar algunas partes y a manera general vamos a tratar que luego, sintetizando lo que hemos aprendido, podamos reconocer y comprender qué es la redención, por qué es necesaria la redención y cómo nosotros podemos obtener el perdón de nuestros pecados y la salvación en Jesucristo. Para iniciar hay que hablar acerca de la creación. Dios crea el mundo. Dios es el creador, el primer motor. El mundo no ha sido creado por el azar, porque la nada no crea nada y la confusión tampoco puede poner en orden. Y nosotros vemos en el universo leyes tan exactas, tan matemáticas, que ya si nosotros tenemos vida el próximo año vamos a saber en qué fecha va a caer la Semana Santa. ¿Por qué? Porque el universo tiene unas leyes y esas leyes han sido creadas por una inteligencia superior y a esa inteligencia superior nosotros le llamamos Dios. Pero nuestra fe como cristianos no es una fe deísta. Cuando escuchamos a alguien que dice yo soy deísta, no quiere decir que crea en Dios como nosotros los cristianos creemos en Dios. Un deísta cree en Dios, pero únicamente así. Es decir, él cree que sí Dios existe, pero que no se ha revelado. Y esta palabra revelación tiene mucho significado para nosotros los cristianos. Para un deísta existe Dios, pero Dios no se preocupa por su creación ni por sus criaturas. Para un cristiano, Dios no solo es el creador, sino es el primer motor, y una de las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, que habla acerca de la existencia de Dios, nos habla de ese primer motor, que pone en movimiento el universo, es decir, que ha creado el mundo. Para nosotros los cristianos, Dios no solo crea, sino se revela. Y dentro de la revelación podemos ver 2 tipos de esta revelación. Primero, una revelación natural y una revelación que podríamos llamar sobrenatural o una revelación divina. Pero no vamos a centrarnos tanto en la revelación, sino lo que estoy haciendo ahora es que comprendamos el porqué de la creación. Dios no ha creado el mundo porque se sentía solo, sino Dios es una comunión perfecta de amor. El Padre no tiene inicio ni fin. El Hijo no tiene inicio ni fin. El Espíritu Santo no tiene inicio ni fin. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El dogma central de nuestra fe, la creencia en la Santísima Trinidad, que celebramos despuesito del tiempo de Pascua. Es decir, tenemos el día de Pentecostés y 8 días después celebraremos, primeramente Dios, la Santísima Trinidad. Pero el amor, entre más se da, no disminuye, no mengua, sino el amor se multiplica. Entonces Dios, con su libertad, voluntariamente ha creado al mundo para compartir el amor que tiene en su corazón.
Por eso, muchos estudiosos de la Biblia han dicho que si quisiéramos resumir todo lo que la Biblia dice acerca de Dios o quién es Dios, podemos resumirlo en 1 de Juan capítulo 4, versículo 8. Dios es amor. Muy bien, Dios crea. ¿Pero quién crea? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Quién crea? Pues la creación es una obra de la Trinidad. El Padre, decían los primeros cristianos o los padres de la iglesia, y lo recoge también el catecismo de la iglesia, el Padre crea con sus brazos. Un brazo es el Hijo y el otro es el Espíritu Santo. El Padre crea a través del verbo, el logos, y dijo Dios. Encontramos nosotros en el Génesis. Y dijo Dios, y se hacía, ¿no? Y se creaba. Y dijo Dios que haya vida, y la vida comenzó en el mar. Y dijo Dios que haya luz. Entonces en Dios el verbo no es una criatura, sino es una persona de la Santísima Trinidad. Y cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, y en el lenguaje en el cual el Génesis nos transmite esta revelación, se dice que Dios crea al hombre como de barro, ¿no? Una imagen de barro, pero para que tuviera vida sopló, el ruaj, el soplo de Dios es también una persona, la Santísima Trinidad. Entonces, la Trinidad ha existido desde siempre, no tiene inicio y no tiene final. La creación es una obra de la Trinidad y la creación ha sido creada para gloria del Verbo, es decir, para gloria del Hijo. ¿Por qué llamamos Padre a Dios? ¿Por qué le llamamos Padre? Alguien podrá decir, pues porque nosotros somos sus hijos. Pero si leemos la Biblia, cuando se habla de Cristo se habla de unigénito. ¿Y qué significa unigénito? Hijo único. Nosotros somos hijos en el Hijo. Pero bueno, lo que estoy haciendo ahora es que comprendamos un poco la creación, porque tiene mucho que ver con la palabra redención, o lo que vamos a descubrir, a aprender o a recordar a través de esta breve enseñanza. Dios crea. Es una obra de la creación. Es una obra de la Trinidad, la creación. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si tú te has dado cuenta, el único día en que no se dice y dio Dios que era bueno fue cuando el Señor separa la luz de las tinieblas. Muchos exégetas dicen que allí habla no de la creación material o natural, sino habla de la creación espiritual. Y no puede ser que Dios haya visto bueno que ángeles se hayan convertido en demonios, ¿no? Dentro de esos ángeles que se convirtieron en demonios está a la cabeza Satanás, el que divide, el tentador, el diablo. Está a la cabeza. Y con su cola arrastra, dice Apocalipsis 12, la tercera parte de las estrellas, es decir, la tercera parte de los ángeles. Tenemos entonces a este ángel hermosísimo que se rebeló, que dijo, y este es su grito de guerra, no voy a servir. A partir de eso ya se habla de la creación material, y el Génesis dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. La creación ha sido creada por la bondad de Dios, y Dios ha hecho la creación, ha creado lo que nosotros podemos ver e incluso lo que no podemos ver. Pero vamos a centrarnos ahora en lo que podemos ver. Dios ha creado todo bueno. Todo lo ha creado bueno. Él es el motor, el que dio el primer impulso para que nosotros pudiésemos existir, y todo lo que podemos observar, todo lo que podemos ver. El sexto día crea al hombre a su imagen y semejanza. Maravilloso, porque los animales no tienen imagen y semejanza de Dios. Ni siquiera la tierra. Por eso ese dicho de la madre tierra no es un dicho cristiano, ¿no? Porque la creación, la tierra es parte de la creación. La tierra no está creada, valga la redundancia, a imagen y semejanza de Dios. Nosotros los seres humanos sí. Y el sexto día ya no dice, vio Dios que era bueno, sino dice, y vio Dios que era muy bueno. Y el hombre y la mujer habían sido creados en gracia, ¿no? En gracia, Adán y Eva. El capítulo 1 del Génesis, de manera general, nos habla de la creación. El capítulo 2 es como ponerle un zoom. Entonces ya va a acaparar la atención de la Sagrada Escritura, Adán y Eva. Dios crea todo bueno y les da la oportunidad a nuestros primeros padres de vivir en gracia. Pero aquí entra el pecado, y según Sabiduría capítulo 2, la envidia de Satanás hizo que entrara el pecado en el mundo, y todos aquellos que comparten el pecado van a la muerte. Entonces en el Génesis capítulo número 3 se nos habla acerca de la caída. Repito, Dios ha creado todo bueno.
creó al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó, y los puso en el jardín del Edén. Pero como les decía, también ahí vamos a encontrar, acá en lo que vamos a leer, a Satanás. Y vamos a leer entonces y nos vamos a dar cuenta cómo esa relación que había entre Dios y el hombre se cortó. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho el Señor, y dijo a la mujer: ¿de modo que os ha mandado Dios que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero Dios nos ha mandado: no comáis ni toquéis el fruto del árbol que está en medio del jardín, pues moriríais. La serpiente dijo a la mujer: no moriréis en modo alguno. Es que Dios sabe que el día que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer se fijó en que el árbol era bueno para comer, atractivo a la vista, y que aquel árbol era apetecible para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto, comió, y a su vez dio a su marido, que también comió. Entonces se les abrieron los ojos y conocieron que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Y cuando oyeron la voz del Señor Dios que se pasaba por el jardín a la hora de la brisa, el hombre y su mujer se ocultaron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo que hemos leído, lo que hemos escuchado, es el pecado original. Dios da un mandamiento: no coman de este fruto que produce el árbol del bien y del mal. Es decir, lo bueno y lo malo es competencia mía, dice el Señor. Ustedes no pueden meter las narices allí y decir que es bueno y que es malo. Y si tú te das cuenta de lo que está pasando en la sociedad hoy en día, es el hombre el que dice esto es bueno, esto es malo, el aborto es bueno, es un derecho humano, es un derecho de la mujer sobre su cuerpo, y todos esos eufemismos que nos quieren meter en la cabeza para que esas palabras como asesinato, que eso es el aborto, no sean tan duras. Y hablar de derechos reproductivos pues ya suena mejor. Estamos en un tiempo donde el hombre también quiere ser Dios. Decir que es bueno y que es malo, y a lo negro le llama blanco y a lo blanco le llama negro. Y el mal va a atentar, habla primero con la mujer. ¿Por qué con la mujer? Bueno, a la mayoría de lugares a donde su servidor ha tenido la oportunidad de llevar este mensaje, he encontrado que me dan unas respuestas parecidas a primero con la mujer porque es el sexo débil. Pues quiero decirles que varios padres de la iglesia dicen que el mal ya conocía que el verbo se iba a encarnar, entonces, temiendo que Adán fuera el verbo encarnado, por eso tienta primero a la mujer. Otra cosa que podemos considerar es que la mujer también colabora dando vida. Es la mujer quien lleva en su vientre 9 meses al ser que Dios, a través de la unión con su esposo, que eso sería lo más normal y lo más conveniente, a través de la unión carnal con un hombre, viene la vida, pero esa vida se va a gestar en el vientre de la mujer. Por lo tanto, envenenar a la mujer es envenenar como un río. No es envenenar poco, es envenenar mucho. Eva cae, le da al hombre y pecan, desobedecen lo que Dios les había dicho. ¿Por qué Dios no intervino, hermano? ¿Por qué Dios no dijo alto, que van a morir todos? Espérense un ratito. Es fácil. Dios respeta la libertad. Dios respeta la libertad, el libre albedrío. Dios, decía San Agustín, que te creó sin tu consentimiento, no puede salvarte sin tu consentimiento. Tú eres libre para salvarte y eres libre para condenarte. Entonces Dios respeta la libertad. El mal es el tentador. Y entonces cuando el hombre y la mujer pecan, se les abren los ojos y se dan cuenta que están desnudos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo perdieron todo. La gracia con la cual habían sido creados, ahora la perdieron a causa del pecado. Porque el mal les tentó y los engañó. Hoy en día sigue pasando lo mismo. El mal engaña. Y así como Adán y Eva quisieron decir esto es bueno y esto es malo y desobedecieron, lo mismo está pasando con la sociedad. Una sociedad que va rumbo a la perdición, donde se quiere destruir los valores familiares y espirituales.
Perdieron todo, se dieron cuenta que estaban desnudos y cuando escucharon que Dios se paseaba por el jardín, en lugar de salir al encuentro de Dios, se esconden. Esa es una consecuencia también del pecado. El pecador ya no ve a Dios como un padre, sino ve a Dios como aquel que castiga. El Catecismo de la Iglesia habla de algo muy importante. Voy a parafrasearlo. Si tú buscas el cielo por recompensa, lo buscas como alguien que solo está anhelando eso, la recompensa en sí. Si tú buscas a Dios por evitar el infierno, eres el esclavo, porque tienes miedo. Si buscas a Dios por ser Dios y porque en Él está tu alegría, no eres un cazarrecompensas ni un esclavo, sino eres hijo. El hombre y la mujer entonces pecan. ¿Y cuál era la consecuencia del pecado? Si comen de ese fruto van a morir. La muerte entra en ese momento, el sufrimiento, la muerte, la enfermedad, todo ese paquete entra con el pecado. Muchas personas dicen hoy en día, si Dios existe, ¿por qué hay sufrimiento? Si Dios existe, ¿por qué hay maldad? Si Dios existe, ¿por qué hay enfermedades? ¿Por qué tenemos que morir? Es que Dios nos creó para la inmortalidad. El pecado hizo que se introdujeran todas esas cosas. La muerte, el sufrimiento, etc. Y si tú y yo somos conscientes y también somos honestos, muchas desigualdades humanas no son culpa de Dios. De hecho, no hay ninguna que sea culpa de Dios, sino culpa de nosotros los hombres y de nuestro egoísmo, de querer acaparar y no ser caritativos con las demás personas. Cuando Adán y Eva pecan, se corta la relación con Dios y adquieren una deuda, pero una deuda enorme, enorme deuda. Porque, vamos a graficarlo de esta manera, el hombre es finito, Dios es infinito. Si yo le debo a Dios, la deuda que adquiero con Dios es una deuda infinita, pero yo no puedo pagarle porque soy finito. ¿Quién puede pagarle a Dios? Si mi deuda es infinita, yo soy finito, no puedo pagarle. Eso está bien establecido, pero entonces ¿quién puede pagarle a Dios? Solo un ente infinito le paga a otro ente infinito, si queremos hablar de esta manera. Solo Dios le paga a Dios. Dios no tenía la obligación de salvarnos, de redimirnos. La muerte ya había hecho presencia en el mundo, entró la muerte. Más adelante uno lee cómo Caín mata a Abel. Imagínense ustedes a Eva levantando el cuerpo inerte de su hijo. Allí vio la dimensión de la muerte. Eva, ahí vio la dimensión de la muerte, porque ahora tiene en sus brazos el cuerpo inerte de su hijo. ¿Y quién había matado a Abel? Su otro hijo, Caín. Dios les había dicho, ustedes comen, va a entrar la muerte, entrará, pero fueron engañados. Por eso también podemos decir que el hombre y la mujer tienen perdón, que Satanás no tiene perdón. Aparte de que peca o se hace él mismo, se llena de iniquidad en un tiempo que no existía el tiempo, él ya no puede convertirse ni quiere convertirse. Él mismo se hizo demonio, así como los otros ángeles que cayeron. El ser humano no, el ser humano es tentado, por eso el ser humano tiene perdón y Satanás no tiene perdón. Pero regresemos a lo que les estaba diciendo. Cuando el hombre pierde y la mujer pierden todo y ya no hay gracia en ellos y se perdió la comunicación con Dios, Dios no tenía obligación de pagar esa deuda. El hombre no podía. El único que podía pagarse esa deuda era el mismo Dios. El hombre y la mujer no podían. Perdieron, repito, adquirieron una deuda, entró la muerte. ¿Cuál iba a ser el fin de las personas? La muerte eterna. La muerte eterna, una vida sin sentido. Por eso cuando San Pablo en 1 Corintios 15 habla de la resurrección, dice, si nuestra fe en Cristo es para esta vida, somos los más desdichados. Entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces tengamos claro esto, hay una deuda, se adquiere una deuda. Luego viene la sentencia de Dios. Si leemos Génesis 3:9, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba Adán, pero respeta la libertad. Este contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y por eso me oculté. Dios le preguntó, ¿quién te ha indicado que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te prohibí comer? El hombre contestó, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Y viene la sentencia de Dios. No vamos a leerla toda porque queremos hacer esta enseñanza breve, clara y concisa. Pero Dios ya va a hablar de un Salvador. Porque Dios es amor, porque Dios no abandona al hombre. Si tú te das cuenta, en la Eucaristía, en una de las plegarias eucarísticas se habla de esto, ¿no?
Cuando el hombre pecó, voy a parafrasear, cuando el hombre pecó no lo abandonaste, sino le enviaste un redentor. Yo quiero invitarte para que, si puedes, busca, y quizás cuando veas este video, en la descripción te voy a dejar el link, el canto maravilloso, el pregón pascual, en el cual de manera exultante la iglesia alaba a Dios porque no dejó al hombre a merced de la muerte, sino le envió un redentor. Entonces también se dice, oh feliz culpa que mereció tan grande redentor. Bueno, pero todavía no he dicho qué es redención. Lo que he dicho, lo que hemos visto es que el hombre y la mujer adquirieron una deuda que no podían pagar, una deuda infinita que solo otro infinito podía pagar. Pero ya Dios promete un Salvador. A esto se le conoce como protoevangelio, proto que significa primero, y evangelio que es un anuncio, protoevangelio sería primer anuncio. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios habla con la serpiente y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te herirá en la cabeza mientras tú acechas su talón. ¿Dónde está ahí, hermano, el primer anuncio que no entendí? Dios le está diciendo a la serpiente, va a haber enemistad entre ti y la mujer. Muchos dicen que la mujer es el pueblo de Israel, pero los padres de la iglesia, la mayoría, ha entendido en esta mujer, la mujer, a la Virgen María. ¿Por qué? Por lo que Dios dice, Dios Padre. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia, es decir, la descendencia de la serpiente, y su descendencia, la descendencia de la mujer. ¿Y qué va a hacer la descendencia de la mujer? Va a aplastar la cabeza de la serpiente. ¿Y qué va a hacer la serpiente? Va a herir el talón, es decir, la concupiscencia, la tentación. El pecado original se borra con el bautismo, pero no se borra la concupiscencia. Para hacerlo más gráfico, si tú tomas un clavo y lo vas a martillar en la pared y luego no te gusta cómo quedó y lo sacas, la pared ya no quedó igual, quedó en esa pared un agujero, una marca. En el bautismo se borra el pecado original, pero no se quita la concupiscencia, es decir, que estamos más ladeados hacia lo malo que hacia lo bueno. Tenemos una deuda, ya Dios dice, la mujer, una mujer, no dice las mujeres, haré que haya enemistad entre ti y la mujer, esa mujer va a tener descendencia y la descendencia aplastará la cabeza de la serpiente, es decir, va a borrar los planes de Satanás, va a pagar la deuda. Aquí entonces es necesario explicar qué significa redención. Literalmente, mis estimados hermanos, después vamos a extender más esta definición. Literalmente, redención significa volver a comprar. Eso. En el vocablo jurídico se utiliza la palabra redención. En nuestro vocablo espiritual también. E incluso en el comercial. Por eso te digo que literalmente redimir significa volver a comprar. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Entra el pecado y con el pecado entra la muerte. El hombre y la mujer que habían sido creados en gracia pierden la gracia y se corta la comunicación con Dios. Adquieren una deuda que no pueden pagar, pero Dios da una promesa. Una mujer cuya descendencia aplastará la cabeza de la serpiente. Hay muchos exégetas que al estudiar el Génesis dicen que se debe traducir de la siguiente manera. Ellos te aplastarán la cabeza. Por eso también se dice que es la Virgen María la que aplasta la cabeza de la serpiente, porque ella es creada, predestinada para ser la Madre de Dios, y nosotros el 8 de diciembre en la iglesia celebramos la Inmaculada Concepción. Ella fue concebida sin pecado original, pero ¿te das cuenta del amor de Dios? No abandona al hombre a su suerte, sino que les promete un Salvador. Él va a pagar esa deuda. Y empieza a preparar este camino de salvación en un camino ascendente hacia la encarnación de Cristo. Vamos a ir más rápido, pero he querido puntualizar muy bien esta deuda que adquirimos para que entendamos de qué nos ha salvado Cristo y por qué las festividades de Semana Santa y sobre todo el Tríodo Pascual para nosotros los cristianos católicos son sumamente importantes, y es el centro de nuestro calendario litúrgico. Va a venir una mujer cuyo hijo aplastará la cabeza. Dios entonces empieza a reunir a su pueblo, ¿no? Pacta varias alianzas. La primera será con Noé. Bueno, la primera es ya con el hombre. Con Noé,
pero quiero saltarme esto porque no es una charla acerca de la historia de la salvación, pero es importante conocer lo siguiente. Dios llama a Abraham, ahí viene el hijo de la promesa que es Isaac. Isaac luego da la bendición engañado a Jacob. Jacob huye, Dios le cambia el nombre por Israel y tiene 12 hijos que son las 12 tribus de Israel. Y el pueblo elegido por Dios de la antigua alianza es el pueblo de Israel. Y Dios en el pueblo de Israel prepara la venida de Cristo, y el pueblo de Israel es una figura de la iglesia. Pero quiero centrarme ahora, mis estimados hermanos, en la profecía del profeta Isaías en el capítulo 53. Qué maravilloso lo que ahí podemos encontrar. Isaías capítulo 53, versículo número 6. Todos nosotros andábamos como ovejas errantes. Cada uno seguía su propio camino, mientras el Señor cargaba sobre él la culpa de todos nosotros. Qué interesante lo que dice al final. Mientras Dios cargaba sobre él. ¿Quién es él? Es una profecía, recordemos. El siervo doliente. ¿Quién es él? Que carga con las culpas. Es una profecía de Cristo que va a cargar con nuestras culpas y que nos va a redimir. Es decir, esa deuda que adquirimos que no podíamos pagar porque somos finitos, el Hijo de Dios, que es infinito, que es Dios, va a pagar esa deuda. Y aquí en el libro del profeta Isaías lo encontramos, ¿no? Voy a retroceder un poquito. Isaías 53, 5. Pero él fue traspasado por nuestras iniquidades, es decir, por nuestra maldad, molido por nuestros pecados. No tenemos nombre, es una profecía, repito. Aquí existía el verbo, pero no se había encarnado. No se había encarnado. Él fue traspasado por nuestras iniquidades, molidos por nuestro pecado. Oye esto. El castigo, precio de nuestra paz, cayó sobre él, y por sus llagas hemos sido salvados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si tú lees también Jeremías, ya se habla de una nueva alianza, pero otro día podemos hablar acerca de eso. Entonces te das cuenta que Dios ya estaba profetizando, o los profetas estaban profetizando, mejor dicho, en nombre de Dios, la venida de un siervo doliente, que iba a cargar con nuestras culpas y que iba a ser machacado por nuestras iniquidades, por nuestros pecados. Cristo entonces viene al mundo para salvarnos. Entonces vamos ahora al Nuevo Testamento. Vamos un poquito más rápido. En el Nuevo Testamento, ¿por qué Jesús viene al mundo? Lo dijimos al principio de esta enseñanza. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, en María la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Pero fue por nosotros y por nuestros pecados. Dios es amor. San Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ya en el nombre tenemos la misión de Cristo. Recuerda que para un judío el nombre era muy importante. De allí que podemos comprender a partir de eso, porque hay personajes a quienes Dios les cambió el nombre. Tenemos a Abraham, que Dios le cambia el nombre a Abraham, padre de multitudes. Sarai, que Dios le cambia el nombre a Sara, que significa madre de príncipes. A Jacob, y le cambia el nombre por Israel, que significa aquel que luchó con Dios y salió vencedor. En el Nuevo Testamento, Simón Barjona, que Dios le cambia el nombre, Jesús le cambia el nombre y le pone por nombre Kefa, que significa piedra. Y eso lo entendemos cuando en San Mateo 16:18 se le dice: y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Por qué se llama Jesús entonces? En el Evangelio de San Mateo capítulo 1, versículo 21, Dios le habla a través de un ángel a San José, que siendo hombre justo quiere huir, quiere abandonar, por decirlo de esta manera, a la Virgen María, no porque él dudase. Muchos santos, entre ellos San José María Escrivá de Balaguer, lo que decían era que San José pensaba: ¿y yo qué juego acá? Entonces es necesario que Dios le hable a través del ángel, que le dice: hey, no dejes a María,
Porque si bien está esperando es por obra del Espíritu Santo, pero tú le vas a poner el nombre, es decir, tú también estás en esta misión, tú también tienes una misión. Maravilloso lo de San José, que otro día hablamos acerca de él. Regresemos a lo que les quería decir. Estando San José durmiendo y pensando al otro día en irse, le dice: no te vayas, le vas a poner por nombre, y leeré de manera textual lo que encontramos en la Sagrada Escritura. San Mateo 1:21. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús viene a redimirnos, a pagar la deuda. Viene a salvarnos el Señor. Viene a redimirnos nuestro Salvador. Qué maravilloso, qué hermoso. Viene a salvarnos. Por eso el nombre Jesús, Yeshua, que significa Salvador, o más propiamente, Yahvé salva. Salvador, viene a salvarnos de nuestros pecados. ¿Y cómo nos salvó Jesús? Quiero invitarte para que tú leas en el Catecismo de la Iglesia. Todo católico tiene que tener esa costumbre positiva de leer el Catecismo. Lee por favor esa parte donde se habla acerca de la redención, de la salvación. Cristo nos redime desde su encarnación. San Juan 1:14, y el Verbo que ha existido desde siempre, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ese Verbo encarnado se llama Jesús, y Jesús significa Salvador. Y aquí viene a salvarnos de la muerte eterna, viene a salvarnos de los pecados. ¿Cuál es el antónimo de muerte? ¿Cuál sería el antónimo de muerte? Vida. Entonces entendemos lo que dice San Juan 10:10. El ladrón vino a robar, matar y destruir. Pero dice Jesús: yo he venido para que ustedes tengan vida, y vida en abundancia. Qué maravilloso también lo que leíamos en Isaías, ¿no? Si tú sigues leyendo esa profecía del siervo doliente, que está en el capítulo 53 de Isaías, si tú sigues leyendo, te vas a encontrar en que este siervo doliente dio su vida por una multitud. Y Jesús es ese siervo doliente. Por eso nuestro Señor en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 20, dice que el Hijo del Hombre, ese es capítulo 20, versículo 28, de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en redención de muchos. Yo utilizo la Biblia, la traducción, la Biblia de Navarra, y precisamente esa es la palabra que encontramos. El Hijo del Hombre vino a servir y dar su vida en redención de muchos, a pagar lo que no podíamos pagar, a darnos vida. Si el pecado trae muerte eterna, Cristo trae vida eterna. Hermano, pero ¿cómo es eso si nosotros de todas formas tenemos que morir? Pero recuerda tú el evangelio que se leyó el domingo pasado en la Eucaristía, lo de Lázaro, cuando Jesús le dice a su hermana Marta, creo que fue: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Eso trae el Señor. Si el pecado trae muerte, la redención trae vida. Y Cristo no tenía que pagar lo que nosotros teníamos que pagar. Pero aquel que no conoció pecado, dice San Pablo, Dios lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado. E incluso fue maldito, lo dice San Pablo. Maldito el que muere en una cruz, decía también Deuteronomio. Cristo viene a redimirnos. Y yo quiero decirte algo, una oración de Cristo tiene valor infinito. Una oración bastaba para redimirnos, pero no bastaba para demostrarnos su amor. Y por eso Cristo muere dando su vida de una forma cruel, de una forma dura, en la cruz del Calvario. Cristo viene a morir por nosotros, a dar su vida por nosotros, a rescatarnos del mal, a rescatarnos del maligno. Cristo paga esa deuda que nosotros no podíamos pagar. Si nosotros leemos, por ejemplo, la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses capítulo 2, versículo 14, dice: al borrar el pliego de cargos que nos era adverso y que canceló clavándolo en la cruz. Todo lo que cargaba, lo que era como un cargo para nosotros, ¿no? O era una carga, mejor dicho. Cristo
carga lo que teníamos que cargar y esa factura la clava en la cruz del Calvario. ¿Y qué es una factura? En algunos conversos nos preguntan, ¿quiere factura o no quiere factura? O nos pregunta alguna persona, a ver, quiero que me muestre la factura de lo que compró, porque la factura significa que usted ha pagado lo necesario para recibir el producto. Aquí está mi factura, mire, yo compré esto, aquí está mi factura. ¿Qué significa? Yo lo compré. Cristo tiene una factura sellada con su sangre clavada en la cruz. Y con su muerte mató la muerte. Por eso era necesario que Cristo muriera en el plan salvífico del Padre. Porque Cristo con su muerte mata la muerte y con su obediencia borra la desobediencia de Adán. Esa desobediencia que nos llevó a la muerte se transforma por la obediencia de Cristo en vida eterna para nosotros. Mis estimados hermanos, a eso llamamos redención. Pero Cristo no solo redime, dijimos anteriormente en su encarnación, cada acto de Cristo es un acto redentor. Sobre todo Cristo nos redime dando su vida. Y en su pasión, muerte y resurrección podemos encontrar el amor. Y eso es lo que celebramos en el Tríodo Pascual en la Semana Santa. Es el tiempo maravilloso de gracia. Para eso nos preparamos en la Cuaresma. Para vivir convenientemente el Tríodo Pascual. Pasión, muerte y resurrección del Señor. Porque el salario del pecado, dice la carta del apóstol San Pablo a los romanos, es la muerte. La causa de la muerte es el pecado. Yo quiero invitarte para que leas en tu casa Romanos capítulo 5, para que tengas un poco más amplio el criterio de lo que queremos dar a entender. Cristo, con su muerte, mata la muerte. Romanos 5:8. Quiero leer únicamente esto. Pero Dios demuestra su amor hacia nosotros porque, siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El día del amor no es el 14 de febrero. El día del amor es Viernes Santo, porque allí podemos ver cómo el amor de Cristo está clavado en una cruz. Cristo nos redime, hace nuevas todas las cosas. Quiero culminar con una pequeña analogía. ¿Habría mucho más que decir? Sí, pero este es un breve estudio y es muy general. Quiero terminar con una breve analogía. Tenemos en el Génesis 3, un monte. Tenemos a Adán, tenemos a Eva y hay desobediencia. Pecan y son destituidos. Y hay un árbol también. El árbol del bien y del mal. Y en el Génesis 13 encontramos la pérdida de la gracia, la pérdida de la comunión con Dios, de la comunicación con Dios. Adquisición de una deuda que el hombre no puede pagar. Repito, un monte, el Edén, un árbol del bien y del mal, Adán, Eva y la serpiente que va a tentar, y allí hubo desobediencia. Vamos a hacer una analogía con San Juan 19:25. Evangelio según San Juan, capítulo 19:25. Ahí vamos a encontrar unos personajes que estaban al pie de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Una cita muy interesante. Dice así, San Juan capítulo 19, versículo 25. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba que estaba allí, le dijo a su madre: mujer, aquí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que todo estaba ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había por allí un vaso lleno de vinagre. Sujetaron una esponja empapada en el vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús, cuando probó el vinagre, dijo: todo está consumado. E inclinando la cabeza,
entregó el Espíritu. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí viene la comparación. Génesis 3, un monte. San Juan 19, otro monte, el Calvario. Génesis 3, una mujer. Mujer, porque todavía no se llamaba Eva. El hombre le pone Eva, que significa madre de los vivientes, luego del pecado. Por eso a María se le llama la nueva Eva, pero ahorita hablo acerca de eso. Tenemos a una mujer, en el Génesis 3 tenemos a una mujer que ya tiene esposo, Adán, pero es virgen, todavía no tiene hijos. No tenía nombre, sino se le conocía como la mujer. En San Juan 19 tenemos otra mujer, casada, pero virgen, que tiene un hijo, y el hijo desde la cruz le dice mujer. Muy bien. Y eso tiene que ver con con Génesis 3:15. Haré que haya amistad entre ti y la mujer. Ahí está la mujer. Eva, en el capítulo 3 de Génesis, desobedece. La nueva Eva, Ave María, en San Juan 19:25, está al pie de la cruz, obedeciendo. En Génesis 3 tenemos a Adán, que también desobedece. En San Juan 19 tenemos al nuevo Adán, que es Jesucristo nuestro Señor. Por un solo hombre, dice la carta a los Romanos, entró el pecado en el mundo, y el pecado se esparció, por tanto todos pecaron. Pero por un hombre también nos vino la salvación. Cristo es el nuevo Adán. Entonces, ya vamos con varios elementos. Génesis 3, tenemos un monte, el Edén, una mujer virgen a pesar de ser casada, y un hombre, Adán, que desobedece. En San Juan 19 tenemos un monte, el Calvario, tenemos a una mujer casada pero virgen, que es María, y tenemos al nuevo Adán, a Jesús, que siendo obediente, y con esa lectura voy a finalizar dentro de un momento, siendo obediente hasta la cruz, está allí dando su vida. En Génesis 3 tenemos un árbol del bien y del mal. En San Juan 19 tenemos el árbol de la vida. Tenemos un árbol, el madero de la cruz. Pero nos falta un personaje. En Génesis 3 también está Satanás. ¿Dónde está Satanás? En la crucifixión de Jesucristo. ¿Dónde está? Porque nos haría falta entonces este personaje. Muy bien. Aquí tenemos que poner mucha atención. ¿Está Satanás en ese cuadro de la crucifixión de Jesús? Sí está. Pero para ello quisiera que retornáramos a San Mateo 4 o San Lucas 4. Ahí se nos habla de la tentación. Jesús va al desierto, 40 días ayuna, siente hambre y se le acerca al tentador y le dice: si en verdad eres hijo de Dios. Así comienza la tentación. Si eres hijo de Dios, manda que esta piedra se convierta en pan. Esa es la primera palabra que el mal profiere ante el Señor. Si eres el hijo de Dios. Que se nos grabe eso. Si eres hijo de Dios, bájate de esa cruz. ¿Quién dijo eso? Junto a la cruz de Jesús crucificaron a otros dos malhechores. A dos malhechores. Uno a la derecha y al otro a la izquierda. El que estaba a la izquierda, ¿qué le dice a Jesús? Si eres hijo de Dios. Las mismas palabras con las cuales tentó Satanás a Jesús. Si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el hijo de Dios, tírate porque... y ahí tenemos entonces todo lo que nosotros queremos dar a entender. Si eres hijo de Dios, ¿dónde está el mal entonces ahí en la cruz o en lo que nosotros podemos observar? El mal está representado en el que popularmente se le llama mal ladrón. Allí está el mal. Si eres el hijo de Dios, bájate de esa cruz y bájanos a nosotros. En Génesis 3 hubo desobediencia. En San Juan 19 hubo obediencia. En Génesis 3 se perdió todo. En San Juan 19, en la crucifixión, esa deuda que se adquirió es redimida por la sangre de Cristo, de tal manera que Cristo en la cruz clavó lo que nos era contrario a nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra conducta vana, heredada de vuestros mayores, no con bienes corruptibles, plata u oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como cordero sin defecto ni mancha. ¿Cómo nos compró Cristo? ¿Cómo nos redimió? A través de su sangre. Hagamos entonces nuestro resumen.
Redención significa volver a comprar. Nosotros adquirimos una deuda. Esa deuda nos eximía de la gloria. Nos quitaba la gloria. No podíamos pagarla. Había muerte eterna. Y siendo nosotros incapaces de pagar, Dios, que tanto amó al mundo, entregó a su Hijo para que pagase la deuda que no podíamos. Y ese siervo doliente es Cristo, que da su vida por rescate o para rescatar a muchos de nosotros. ¿Y cómo nos compró? A través de su sangre. Y por esa sangre tenemos vida eterna. Eso es lo que hay que grabar también en nuestra mente. La redención nos trajo vida eterna. Ahora, hermano, la salvación es como un cheque en blanco. Tú tienes que colaborar con la gracia. Lo que no podíamos hacer ya lo hizo Cristo, pero ahora con nuestras obras, ¿no?, tenemos que ganarnos la salvación. Tú puedes tener un cheque, pero si nunca lo vas a cambiar, no vas a gozar de los beneficios. La salvación ya la realizó Cristo con su pasión, muerte y resurrección. Pero las obras de caridad son importantes para colaborar con la gracia. Finalicemos leyendo el himno cristológico de Filipenses, la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Allí él va a sintetizar como en un mini credo la divinidad de Cristo y cómo Cristo con su obediencia nos ha rescatado a todos nosotros. Entonces vamos a leer Filipenses capítulo 2 versículo 5. Tened en vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no consideró como presa codiciable el ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y mostrándose igual que los demás hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Te invito pues para que con un corazón agradecido nos acerquemos a Cristo y le demos gracias por pagar lo que nosotros no podíamos pagar, y que digamos confiadamente: yo soy propiedad de Cristo. Si te ha gustado y formado este video, te invito para que lo compartas en tus redes sociales, y que si no te has suscrito, suscríbete a este canal. Continuamente subimos informaciones, subimos también reflexiones, meditaciones. Puedes encontrar también 40 meditaciones sobre la pasión de Cristo que creo que pueden alimentar tu alma. Mi nombre es Saúl García, te invito para que te puedas suscribir al canal, y dentro de no mucho tiempo seguiremos hablando acerca de la bondad de Dios. Y recuerda que para Él no hay nada imposible.